Hermanos, buenas tardes. Dios me los bendiga. Vamos a meditar en el estudio, en el tema de esta tarde, santidad en la comunidad cristiana. Santidad en la comunidad cristiana. Estamos basando este tema en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 7. Primera de Pedro 5, versículos 1 al 7. Es la lección número 32. El versículo clave de esta lección es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y de verdad es clave para este tema que vamos a escudriñar. Invito a que lo leamos todos juntos, este versículo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice el versículo? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahorita comentaremos de Él. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Ver todos y cada uno de nosotros la importancia de la santidad. Ya todos sabemos que la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que es importante para todos la santidad. En esta iglesia, en cada familia, en cada persona. Y que esto de la santidad se logra si le damos cabida, si le damos lugar, si le damos valor a la humildad. Y también qué difícil es ser humildes. Pero cuando dejamos que Cristo gobierne, el Espíritu Santo, podemos llegar a ese nivel de humildad. Esto es necesario en todo tiempo. ¿Qué cosa? Las dos cosas que dijimos. Si están conmigo, ¿cuáles fueron dos cosas claves? Santidad y humildad. Esto es necesario en todo tiempo para que la iglesia dé un fuerte testimonio, primero a la misma iglesia. Yo no sé si tú te alimentas de lo que sucede con tus hermanos en Cristo, cuando todo es positivo. Cuando ves a un niño, a veces queremos derramar una lágrima o queremos reír. Cuando un hermano cuenta su testimonio, cuando alguien comparte, cuando alguien pide, hay un alimento, porque ese hermano tiene su testimonio en lo que es la santidad y en la humildad. Y después de dar un fuerte testimonio a nosotros mismos, damos testimonio a la sociedad, a la familia, a las familias, a las personas que nos visitan, a otras iglesias. Y las iglesias se dan cuenta, hermanos. Yo no sé si te ha tocado la experiencia que una iglesia diga, aquella iglesia, a veces negativamente, pero también a veces, y eso es hermoso, aquella iglesia se siente la bendición, la presencia de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que entorpece esta meta de dar testimonio? ¿Qué causa esos conflictos? ¿Qué causa esas divisiones? ¿Qué causa que el Espíritu Santo se contriste? Y es el orgullo. Y ahorita el pastor nos dijo algo de ese tema, el orgullo. El orgullo es un exceso de estimación a uno mismo, hacia sus propias ideas, sus méritos, sus hechos, lo que cree, sus palabras. Todo eso para él es algo importante. ¿Y esto existe en la iglesia? Sí. Son fáciles de identificar los que son orgullosos. Recuerdo un personaje, a lo mejor casi nadie de aquí, ¿verdad?, que decía, madre, mira lo que has hecho. Y hasta su rostro estaba pintado y sus gestos, y se veía el orgullo, ¿verdad? Y a veces no se da cuenta la persona de esto. Yo recuerdo que hace unos 40 años entré a trabajar, y para mí dos materias que no me agradaron fue gramática y ortografía. Y en el puesto que me dieron, me dice el director, Daniel, esto es lo que vas a desarrollar. Y pues gracias a Dios era algo que yo dominaba y que pude ejercer.
Pero te voy a encargar un favor a ti, Daniel. Todos los oficios que voy a mandar al rector, a la Junta de Gobierno, etcétera, voy a pedir que tú los hagas. Y ya nada más yo les doy el visto bueno. Caray, fue una carga, un peso, ¿verdad?, para mí. Y pues lo que hice fue conseguirme un diccionario para la ortografía y fusilarme algunos oficios que agarré por ahí para ver cómo estaba armado un oficio, porque ni me acordaba cómo estaba armado un oficio. Y ya sabrán, el director me decía: Daniel, ¿has visto mis escritos? ¿Has visto mis informes? ¿Te das cuenta cuando yo expongo cómo se manejan las palabras? Y qué importante es esto. Y se vanagloriaba y me decía, y pues obviamente mi primer oficio, ¿qué es esto, Ríos? No, ¿qué pasa? Y había amistad, pero el orgullo no lo dejaba. Y otra vez, oye, Ríos, pues no te compones. Y vamos a estar batallando con esto, Ríos. Digo, no, mi habilidad, no, pues es contigo con que puedo canalizarlo, porque hay cosas que no puede saber la secretaria, que no puede, así que es contigo. Pues a seguirle, ¿verdad? Y así, tratando de mejorar, siempre me le encontraba un defecto. Y en una ocasión tomé un oficio de él, calientito todavía el oficio, y me lo fusilé exactamente, porque tenía que ver con el asunto y exactamente la redacción. Y ya llego, ingeniero, a ver qué le parece el oficio, ya lo voy a mandar. Ay, Ríos. No. ¿Qué podemos hacer, Ríos? Digo, pues no sé, ingeniero. ¿Por qué me dice eso? Porque ese oficio lo hizo usted. Bueno, Ríos, compóngale a esto que estoy diciendo. O sea, el orgullo. Y esto, hermanos, el orgullo trae enemistad, dice la palabra, ¿con quién? Con Dios. Y también trae incomodidad, ¿con quién? Con el prójimo, con los hermanos, con la iglesia. Se detecta y se ve y se nota. Este pasaje es crítico, el que estamos analizando, 1 Pedro 5, 1 al 7. Es un mensaje personal de Pedro hacia los ancianos, hacia los ministros, para que ellos lo vean, lo perciban, lo sigan y lo compartan con la iglesia, y que la iglesia también entre en este cuadro de santidad, de humildad. Pedro nos da este consejo. Y la pregunta es, ¿por qué hacerle caso al consejo de Pedro? Obviamente siempre está por encima porque es la palabra de Dios. Pero en lo particular Pedro. Primero, porque Pedro sabe, y también como anciano, él sabía lo que tenía que hacer, cómo tenía que actuar, y que su actividad tenía que tener humildad y santidad. Por eso es por una de las cosas que pues podemos hacerle caso, porque entiende Pedro eso. La segunda, Pedro fue testigo ocular del Señor. Estuvo con él, conocía, como decimos, sus gustos, su comportamiento, su manera de ser, lo que él les aconsejaba. Y como conocía a Cristo bien a bien, por eso puede él decirnos que esto es bueno, porque sabe que es lo que Cristo aconsejaba: la humildad y la santidad. ¿Y por qué? Cosa más, una tercera. Porque Pedro degustó un poco de la gloria en la transfiguración de Cristo. Esa escena siempre me pongo a pensar qué privilegio, qué sensación, qué gozo. Como dice el canto, no sabría yo qué hacer en esa transfiguración y ver esos personajes y la presencia de Cristo con ellos en esa transfiguración. Y como Pedro probó y vio eso, y como Pablo que subió al tercer cielo en ese pensamiento, también él dice, no me puedo perder de esto. Por eso háganme caso, no sean orgullosos, sean humildes, caminen en santidad. Después de escuchar lo que Pedro aconseja y las razones por qué atender a su consejo, hay dos reacciones. La uno, oye, eso está bien claro, eso es buen consejo, eso yo debo de seguir y eso debo de pedirle y de rogarle a Dios de eso que me aconseja Pedro. Él sabe, él lo vivió, él está
con el Señor. Claro que es importante esta meta hermosa. Voy a pedirle al Espíritu Santo que me guíe en ese camino. Pero la otra respuesta, que es triste y sí se da, esto de Pedro es un tema efímero, que está suspendida ahí en el espacio como el fuego de un cerillo que se extingue y que se va, como fuego que se apaga, que no va con mis propósitos, no va con lo que yo pienso, con mi manera de ser. Yo me siento bien siendo como soy. Para mí no tiene gran importancia. Esas son las dos reacciones y son reales. Versículos 2 y 3 de este pasaje. La exhortación a los ministros, a los ancianos, es fuerte y clara. Dice ahí, apacentad la grey. Y analizando la palabra de Dios, y tú busca, y tú analiza, y tú medita, y escudriña, apacentad la grey, ¿cuánto tiene que ver? ¿Qué es lo que debe de hacer el varón que sigue el consejo de Pedro y que quiere ayudar a la grey? ¿Qué es? No solo predicar, no solo enseñar, es cuidar, es pastorear, es guiar, es buscar, es proteger, es restaurar, es mantener, es amar en una forma constante y continua. Todo eso es cuando dice apacentad la grey. Y claro, no olvidar que la grey, ¿de quién es? De Dios. Qué triste es cuando ofendemos a un hermano o una hermana. Más allá de que pues se entristezca, se dañe, llore, se lastime, se vaya, estoy haciendo algo con algo que es la obra del Señor. Él lo creó, Él lo formó, a veces hasta en lo más sencillo. Qué horrible niño el de la hermana, o el esposo está igualito de horrible. ¿Quién lo creó? El Señor. ¿Cómo debemos de respetar? ¿Cómo debemos de cuidar, de no ofender? Porque es creación de Dios. La grey es de Dios, no de nosotros. Esto se debe de hacer voluntariamente y no por obligación. Sentir la preocupación. No se le acabó la pila. Primero Dios que no se nos acabe la pila a nosotros, ¿verdad? Pero fue el aparatito. Decía, preocuparnos y ocuparnos como lo hizo Cristo cuando estuvo aquí. Ocuparnos y preocuparnos como lo hace Dios día a día por la iglesia. Qué difícil ha de ser para algunos, a otros más o menos. Y gloria a Dios por los que tienen esta capacidad de cuidar esto, de cuidar a la grey. ¿Cuál es la tragedia de hoy, hermanos? No lo sienten como bendición, lo sienten como una carga. Lo hacen con mucho sacrificio, lo hacen soportando ese trabajo. Nuestros líderes, nuestros guías, y todos los que tengamos que ver con alguien, a veces tenemos esto que es una tragedia. Lo triste de hoy, otros no pueden amar por igual. A ese ni me lo nombres. No lo paso ni con Coca-Cola. Siempre me ha caído mal. Lo malo de hoy, dicen ellos, solo lo que yo digo. Yo lo sé y esto se hace. Y nadie me dice lo que yo debo de hacer. Lo peligroso de hoy, criticar y juzgar, calificar y condenar. ¿Quién tiene esta actividad?
Solo Dios. Yo no puedo condenar, señalar y decir, este hermano no. Lo olvidado de hoy. No debemos de ser dictadores, debemos de ser un ejemplo. No predicar una cosa y hacer otra cosa. Es hacerlo como lo hace y lo sigue haciendo y lo hizo el Señor. Como Él es que debemos hacerlo. Todos estos aspectos negativos se dan en la comunidad pagana, se dan en lo laboral, con las autoridades, con la raza, en el deporte, pero que se dé esto en la casa de Dios, qué triste, es muy triste. Hermanos, la invitación del Señor en este pasaje es que la luz sea luz y la sal sea sal. En verdad el Señor está registrando cada una de las cosas que hacemos, que decimos, que pensamos para con los hermanos. Lo está registrando. Y está haciendo dos sumas, o una suma de premiación o una suma de castigo. Él lo conoce y cada uno de nosotros en lo personal también lo conocemos. De alguna manera lo conocemos. Versículo 4. Una corona que nunca se desvanece. Jesucristo viene a la tierra y claro, hermanos, que viene y Él va a recompensar. ¿Pero a quién? Al humilde y al que anduvo ¿en qué? En santidad. Gobernará ese hermano, esa hermana, gobernará con Cristo. Tendrá un servicio celestial para Cristo por siempre. Y eso es una bendición y un gozo. Cuando tú amas a Dios, a veces he escuchado, quién sabe si sea aburrido la eternidad. No sé si se lo imaginan con un acordeón o una arpa y ahí nada más. No, el Señor dice que va a ser un gozo sublime. Y servir, a veces dice, si servir aquí, luego servir por la eternidad. Cuando amas a Dios y sirves al Señor, sabes que ese es un gozo. Y el Señor dice que será un gozo sublime. Versículo 5. Dice el fanal que parece que los ancianos en ese tema, en ese pasaje de Pedro, habían tenido una actitud negativa, los ancianos. Y entonces, ¿quién lo vio? Según ahí dice el versículo 5. ¿Quién lo vio? Los jóvenes. La conducta de los jóvenes, al ver esto, pues reacciona ¿de qué forma? De la misma forma. Y por supuesto que tanto el comportamiento de los líderes como el comportamiento de los jóvenes estorba el testimonio de la iglesia. Estorba el testimonio de tal manera que los inconversos, cuando ven eso, cuando vienen por primera vez a la iglesia y se dan cuenta de eso y lo perciben, lo sienten, lo oyen, ¿a eso quieres que venga a tu iglesia? Y se han regresado o se han ido por la conducta ¿de quién? De los líderes, de los jóvenes, transmitiéndoles a ellos cosas negativas. Yo recuerdo que cuando estuve en la escuela como maestro, durante 33 años, pues los jóvenes ya traen un freno muy débil en cuanto a comportamiento. Y entonces podía haber dos caminos. Ya gracias a mi cara de pocos amigos, pues ya ellos medio que un freno. Más al hablar, ¿verdad? Quiero aquí comportamiento, etcétera, etcétera. Podíamos controlar ese freno. Pero había grupos donde el maestro o la maestra abría una puertita, donde ella ofrecía o él o alentaba o proponía actitudes o actividades negativas, equivocadas y a veces hasta sucias. Y entonces, ¿qué sucedía con el control de los jóvenes? Pues había un descontrol, que se daba cuenta uno y a veces había que asomarse, oiga muchachos, ¿qué pasa? Y a veces el maestro estaba ahí entre la bolita. Bueno, cuando esto sucede en la iglesia, en las familias de la iglesia, por causa de un líder, un papá, una mamá, un miembro de la iglesia, un anciano, un diácono, un pastor, y fomenta algún detalle
Y empieza a decir, no hombre, no le hagas caso, no hombre, no te preocupes, así dice la Biblia, pero no hombre, ahí tenemos chance de hacer esto. Ahí empieza a haber cosas que influyen. ¿Cómo qué? La moda. Qué tema tan fuerte, pero hasta ahí lo dejo. Palabras, formas de orgullo, de poder, de mentira, de chisme, de sexualidad, y que luego se ve el resultado en los jóvenes. Y esa pequeña puerta que abriste en el joven va a permanecer por años y a veces de por vida. ¿Dónde? Estoy diciendo aquí en la escuela. Y cuando esto sucede, esta acción no le pide nada a lo que yo veía y sucedía en la escuela. Pero el que hace esto está pidiendo a gritos una piedra de molino en el cuello y está pidiendo un agua profunda para tirarse a ella y morir. ¿Por qué? La iglesia del Señor hay que cuidarla, no perjudicarla. Revestidos de humildad. El líder humilde, escuchen hermanos, no se hace porque yo lo pienso, porque yo lo digo, porque yo lo demando. No. El líder humilde es estimado en la iglesia. El líder humilde se le reconoce, es tenido en cuenta, es oído, se le pide consejería, es honrado y Dios le da gracia ante la iglesia, ante los hombres. Y Dios le concede bendiciones espirituales. Qué hermoso es esto, porque cuando sucede esto, causa gozo ¿a quién? A nuestro Dios y obviamente a la iglesia. Dice el pasaje, sumisos unos con otros. ¿Quiénes de los que estamos aquí? Otra vez, sumisos unos con otros. ¿Quiénes de los que estamos aquí? Todos. Dóciles unos con otros. ¿Quiénes? Todos. Obedientes unos con otros. ¿Quiénes? Todos. Esto se hace fácil, hermanos, si estamos revestidos ¿de qué? De humildad. Todos, hermanos, todos tenemos dones y habilidades que Dios nos ha dado y por eso podemos aportar unos con otros. Y no limiten al que quiere servir, no limiten al que le ha dado el Señor un don o una habilidad, no lo priven. Todos los que puedan hacerlo, déjenlo ser, apóyenlo, porque está apoyando a la iglesia. Y eso es bíblico. Si nosotros actuamos con un bajo nivel, con bajo rango, con baja jerarquía, en humildad, esto sí funciona. Qué hermoso y sé y soy testigo de iglesias donde todos como hormiguitas y que un hermano le diga al otro o un niño le diga a un joven o un joven le diga a un adulto, funciona. Si ahorita el trabajo que mi hermana está teniendo, ahorita yo sé que es algo que jamás podría hacer. No se da conmigo. Lo he querido hacer y hasta le tengo miedo a esos aparatos. Una vez eché a perder una información de la escuela y, ¿en qué le picó, hermano? Bueno, ya no era hermano, ya era compañero. ¿Qué le picó? Pues a este botón. No, ya sacó toda la información. Entonces, si alguien de aquí lo sabe y me dice, yo me encargo, qué bueno. Y otro hermano tiene otra, la cocina, y otro hermano tiene, dejémoslos actuar en humildad y aplaudimos eso que ellos quieren aportar. El arrogante, el orgulloso, se siente superior, altivo, agresivo, que mira con desprecio, que discrimina a aquel que está haciendo algo. No lo quiere dejar ser. ¿Qué dice el versículo? Dios se opone a ellos. Dios resiste a los soberbios. El orgulloso verá cómo Dios da gracia a los hombres que son humildes. El orgulloso verá que Dios lo destruye. Versículo 6, el versículo clave. Hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Hay 3 motivos por el cual debemos humillarnos ante la poderosa mano de nuestro Dios.
Número 1, a Dios hay que temerle, puesto que Él resiste, detiene, se opone al orgulloso. Caerá en el juicio de Dios, caerá en sus manos y será derribado y será testigo de la ira de Dios, el orgulloso. Segundo, debemos humillarnos ante la poderosa mano porque Él va a exaltar al humilde en toda la gloria y majestad de Cristo. Tercero, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios porque Dios se ocupa y se ocupará de nosotros desde antes de que fuéramos, desde que somos y hasta por la eternidad. 3 razones suficientes y bastas para buscar este pasaje clave de la lección de esta mañana, de esta tarde. Versículo 7. Qué hermosa promesa del versículo 7. En el tiempo de Pedro hubo liderazgos inconsistentes. En el tiempo de hoy también los hay, que provocan frustración, que provocan estrés, tristeza, desaliento, desánimo, que llevan a las personas a preocupaciones innecesarias. No tienen idea a veces, o no tenemos idea, de cuando damos una palabra negativa, cuando tenemos un señalamiento negativo hacia alguien. Sé y conozco y me han dicho, y yo creo que ustedes también, que hasta el sueño es trastocado, que a veces esa noche no durmieron, que se sienten mal, que lloran, que mejor se quieren ir por la palabra severa, por la palabra de crítica de un orgulloso. Sí afectan en gran manera a la iglesia. Pero hermano, pero hermana, este pasaje, escuchen, echa tu carga, tu ansiedad, tu tristeza sobre el Señor. ¿Por qué? Él cuida de ti. Él va a aligerar, Él va a allanar esas situaciones. Si tú las dejas en el Señor y te apoyas en el Señor, da cabida a que ese que es orgulloso y que a lo mejor es hasta tu enemigo, lo perdonas, oras por él, buscas amarlo y puedes llegar al nivel de amarlo. Y tenemos que hacerlo porque el Señor no nos deja de otra cuando dice ama a tu enemigo incluyendo. Entonces, ¿cuánto más al hermano en la iglesia? Y sí, hermano, ora por los líderes, por los pastores, por los ancianos, por los diáconos, por los ministerios, por las directivas, para que sean humildes, para que caminen en santidad y que tú también vivas esta experiencia espiritual que a Dios le agrada. Hoy es urgente estar orando por eso, porque el orgullo a veces podemos ver que está tocando a los líderes. Por eso Pedro da ese consejo, por eso la palabra de Dios da ese consejo y ruega y suplica al Señor, porque es parte de muchos requisitos para entrar al reino de los cielos. Digo, parte de muchos requisitos, la humildad y ¿qué? La santidad, que es lo que hemos estado meditando en todo este año que va. Dios los bendiga, oramos. Bendito Padre, Señor, perdona, Señor, porque somos imperfectos. Perdona, Señor, cuando ponemos el yo antes que tú. Perdona, Señor, cuando nos calificamos más altos que todos los que son miembros de tu iglesia. Y que a veces hasta tu consejo es minimizado. Perdónanos, Señor, si no mostramos vestigios de humildad, porque estamos muy alejados de la verdad, muy alejados de ti. Y tú, Señor, tu ira empezará a aparecer por no buscar la humildad y la santidad. Que sea el sentir de todos y cada uno de nosotros, Señor, porque es necesario y porque es hermoso. Porque caemos en gozo, caemos en alegría, en bendición. Pero lo más hermoso, Señor, que provocamos en ti el gozo, Señor. Qué grande bendición que al Supremo, al Todopoderoso, le podamos dar alegría, le podamos dar gozo. Y que Él
seguramente bendecirá porque obedecemos esto que Él manda. En Cristo Jesús. Amén.